tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoite, le doy a usted la más cordial bienvenida a este su programa Libre Opinión. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Acapulco, Guerrero, para el mundo, y el día de hoy me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, auditorio. Un gusto estar otra vez aquí de nuevo. Muchas gracias. Pues hoy tenemos, como casi todas las veces que hacemos programa, infinidad de temas que tratar, porque Acapulco da para hacer varios programas en una sola semana con los acontecimientos que se van suscitando. El día de hoy tenemos verdaderamente algo inusitado, y digo inusitado porque rompe todos los esquemas con los que hemos vivido en Acapulco, quienes nacimos aquí, como el de La Voz, y quienes hemos vivido aquí durante más de 6 décadas. Pues le podemos decir que el accidente, este último, de un camión urbano de la ruta Maxitúnel, en donde hubo 50 heridos y un número determinado de muertos que ahorita Mauricio nos va a hacer favor de precisar, pues es el accidente de camión urbano más importante en la historia de Acapulco, en toda la historia de Acapulco. Acapulco no tiene mucho tiempo de haber sido fundado, le diré que tendrá pues tal vez 200 años, 300 años, 300 se me hacen muchos, yo creo que menos. Realmente Acapulco empezó a tener su auge en 1920 y tantos, y detonó como centro turístico en 1950 a raíz de el desarrollo de infraestructura que impulsó el licenciado Miguel Alemán, en aquel entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, para el efecto del uso de la población, el uso masivo del transporte público, de ese sistema nuevo de comunicación. Se establece una nueva ruta, que es la ruta Maxitúnel, y es esta la que se lleva la medalla de oro en esta ocasión, con este terrible accidente en donde hay demasiadas razones para que haya sucedido y mucho más razones para que haya podido ser evitado. De eso vamos a hablar en el programa, amén de algunas otras cosas, pero sí los dejamos con la idea de que estamos ante un evento catastrófico que ha roto todos los esquemas y que ocupa el primer lugar en la historia de Acapulco como lo peor que le ha pasado al transporte urbano. Mauricio. Es algo que yo creo que para mí, a mi criterio, ya se había tardado, ya que no tenemos un reglamento que la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte, que le llaman, y yo digo que debe de ser policías viales, para vigilar todo este tipo de situaciones. Primero, nos dio una reseña muy bien hecha, sutil, de cómo nace el transporte urbano en Acapulco, pero se pagaban 30 centavos, 25 centavos. 30 y 50, 30 y 50. 25 centavos, yo me acuerdo la monedita esa ahí, de la pirámide. Todavía no nacías tú, yo era niño, maestro. Sí, yo lo sé, porque a mí me daban un peso para ir a la escuela. Eran de 30 centavos y de 50 los de primera. Pero sí, le daban un boletito a uno. Sí, el boleto, sí. El boleto lo tenía que guardar porque era su seguro de cualquier problema que pudiera tener. Seguro de viajero, sí, señor. Porque lo garantizaba que le iban a pagar los daños y cualquier otro gastos de atención y todo. Lo que marca el Código Civil. Así es, la responsabilidad civil. Terceros, entonces me acuerdo que ese boletito lo guardaba uno, y pues yo hasta lo guardaba ahí de a montón, de colección. Yo siempre he dicho que un joven de 18 años no puede traer un camión porque no tiene responsabilidades. Él se sube simple y sencillamente por ganarse una lana, y la lana que tenga es pues para andar padroteando, porque no se puede decir otro tipo de palabras de este contexto para esos accidentes donde les prestan
los urbaneros a los chamacos este tipo de camiones que son un arma, que desafortunadamente ahorita ninguna autoridad, que no lo puedo decir otra cosa, ninguna autoridad ha dicho que hay decesos, que hay muchos heridos y de gravedad. Hasta ahorita es lo que nos ha dicho la autoridad, pero yo no he visto ninguna postura por parte del fiscal del estado donde se esté investigando estos daños y estos delitos para que a la gente que salga lastimada, que tenga que tener 6 o 7 o 8 meses de estar fuera de su trabajo, son cabeza de familia. No hay que olvidar que muchos de ellos son cabeza de familia y que por estar en el hospital y que le regalen una muleta, que le regalen una silla de ruedas, eso no les va a ayudar en nada. Debe de tener una responsabilidad, un seguro. Este camión, ¿de quién sería ese camión? Que ni hemos visto ni nos han dicho dónde está guardado este camión. Lo que señalas es muy claro y muy importante, porque no es solamente salir del problema elemental y de primera instancia de salvaguardar la vida de los heridos y buscar los medios para su alivio, sino la trascendencia del hecho en su familia. Tú estás yéndote un poco más allá y ahí sí es a cómo se deben de ver las cosas. Cada uno de las concesiones que otorga el Departamento de Transportes de Gobierno del Estado se rige por un reglamento que debe de ser cumplido a cabalidad, y entre esos requisitos que vienen en el reglamento estipula cuáles son las condiciones que debe de cumplir un chofer para poder ser contratado como chofer de camión urbano. Lo mismo sucede con el transporte público federal y los choferes de los camiones foráneos. Ese requisito que se estipuló desde los años 50 persiste a través del tiempo y se ha ido perfeccionando en el sentido de que, así como la ley también ha ido cambiando, también se han tenido que actualizar las reglas y las condiciones de los seguros de transporte que tienen que ser contratados. De ahí se desprende que primero que se tiene que cumplir a cabalidad el Código Civil del Estado, y se tiene que responsabilizar el chofer de sus actos y la empresa del transporte que estaba siendo objeto el camión cuando transportaba a los pasajeros. O sea, era un vehículo que estaba pintado, señalizado y acondicionado para realizar una labor específica bajo una concesión otorgada por el propio gobierno. Hay que recordar que la vía pública es inalienable, que no genera derechos ni de antigüedad ni de propiedad. Y tú decías bien que el chofer puede decir que él no venía jugando carreras y que él no venía correteando al pasaje y todo lo demás, pero ¿sabes una cosa, Mauricio? Hay demasiados testigos. No, sí, claro. Hay demasiados testigos y en derecho 2 testigos hacen prueba plena. Aquí tenemos demasiada prueba plena para poder justificarlo. Y es un chamaco. Pero te voy a decir otra cosa más. Curiosamente, antes de que sucediera, en la esquina previa se pasó el alto y le pegó a un vehículo particular, lesionando obviamente nada más, o sea, causando daños materiales, no lesionó al conductor. Daños económicos. Exacto. Y el Departamento de Tránsito llegó a atender el accidente y detuvo a la persona del coche que había sido golpeado por el camión urbano y se lo llevó detenido al corralón al auto y al sujeto detenido, cuando él había sido víctima del atropello del otro vehículo. Entonces ahí tenemos un testimonio más de la condición en la que viajaba este sujeto desenfrenadamente, sin precaución alguna y sin nada. Los camiones urbanos vemos que hacen parada en todos lados, o sea, Acapulco completo es una parada de autobuses.
Si tú le levantas el dedo al autobús y el autobús viene en el carril de alta velocidad a donde no debe de circular, ahí se detiene y ahí te levanta. Y si es necesario de que el camión se atraviese en una calle y obstruya la circulación, ahí se detiene y ahí te levanta. O sea, no hay absolutamente ningún respeto al reglamento de tránsito, ni de parte de quienes conducen los vehículos, me refiero a los vehículos de transporte público, como tampoco hay ninguna intención de aplicar el reglamento por parte de la mal llamada autoridad municipal. Y digo mal llamada porque no existe, nada más tenemos un membrete ahí que dice Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, pero es un gobierno fallido. La autoridad municipal para expedir, y aquí explicamos por qué tiene culpa la autoridad municipal, porque al expedir una licencia de chofer para transporte público debe de pasar un examen riguroso para dar a conocer que esa persona tiene la madurez completa para saber lo que es un camión y llevar 30 vidas a bordo desde donde las sube, y es obligación donde las bajen tal forma su integridad física como subieron al camión. Esa es la responsabilidad del chofer y esa es la responsabilidad del municipio cuando se expide la licencia de manejo. En la costera Miguel Alemán, en la Cuauhtémoc, en la Ruiz Cortines nos vamos a espantar que hay más camiones que las concesiones que se han dado. Aquí hay una delegación de transporte que no sé si han visto, hay unos Urus estacionados en algunas esquinas, como 8 o 9 personas, parando taxis, parando los camiones, que ellos son los que deben de vigilar que el camión cuente con la documentación necesaria, que es la tarjeta de circulación, la licencia y el permiso que expide la propia delegación de transporte, donde se está actualizando ese camión que está dado de alta precisamente en la delegación de transporte. Y vemos pues con los 30, 50 pesos que le dan, pues se arregla todo. Estamos en el país de que pues aquí el billete, como es el billete, pues lo arregla todo. Entonces tenemos aquí una gran ausencia de autoridad, tanto municipal como la de Estado, por velar por la integridad física y económica de los ciudadanos, porque no nada más ya es el pasajero. Y aquí nos explicó el doctor también en que otra persona pues sufrió sus daños económicos de su auto y todavía fue detenido. Para eso están las autoridades, para explicarnos y detener en la situación y hacer el peritaje pertinente quién tuvo la culpa. No hacen su trabajo, ¿no? Y son muy rigurosos con los particulares, pero son demasiada manga ancha para con todo lo que es el transporte público. Vemos que hay lugares, hay esquinas en donde, no digo esquinas, en donde quiera el transporte público pesado, los camiones urbanos hacen terminal. Donde quiera se paran, el tiempo que quieren, no hay nadie que los moleste. Pueden esperar minutos, media hora, el tiempo que quieran, estorbar a quien quieran y no hay poder humano que los mueva. O sea, vivimos en una ciudad en donde la ley es letra muerta y en donde tenemos una anarquía que es imposible de ocultar. Pues nos vemos el próximo martes aquí en su programa de preferencia Libre Opinión. Muchas gracias, buena tarde y hasta entonces. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.